Familia, Dios les bendiga a todos. Qué bendición. Qué bueno los que pueden estar en esta mañana aquí. Entonces, tengo una palabra para todos ustedes. Una palabra que después de nuestro ayuno de 21 días, pues tenemos que caminar en lo que el Señor ha hecho en nosotros. Tenemos que seguir caminando en aquellas semillas que Dios sembró en cada uno de nuestro corazón para que esas semillas puedan germinar y dar un fruto en nosotros. Amén. Y para eso quiero hablarles algo hoy sobre la fe y pedirle al Espíritu Santo que me ayude para que podamos nosotros comprender esta palabra. Y es la fe, digamos, la fe que ve, la fe que nos deja ver, o la fe que muestra señales de que verdaderamente estamos creyendo y caminando conforme a la palabra de Dios. Amén. Y para eso quiero que vaya conmigo al libro de Santiago. Vamos a leer el libro de Santiago, el capítulo 2, y quiero leerles del verso 17 al verso 23. El libro de Santiago, capítulo 2, del verso 17 al verso 23. Dice así la palabra de Dios en esta mañana. Como pueden ver, les leo de la Nueva Traducción Viviente. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Dice, a menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Voy a leerlo desde el comienzo otra vez. Dice, como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones. Está muerta y es inútil si no las produce. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe y otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás a tu fe si no tienes buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Otra versión dice, la fe sin obras es muerta. Luego dice, ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamó amigo de Dios. Amén. Entonces, esta palabra nos muestra algo clave y nos muestra al padre de la fe, nos muestra a Abraham como un ejemplo. Amén. Y tenemos que entender algo que este pasaje esconde y es muy profundo, que yo pido al Espíritu Santo que se revele a cada uno de nosotros. Porque como hemos hablado antes, Dios no busca de nosotros una fe perfecta. Dios no busca de nosotros una fe que le impresione con palabras, ¿ok? Dios no solamente mira lo que sale de nosotros con nuestras palabras, Dios no solamente mira, digamos, nuestra confesión, sino que Dios espera de nosotros una fe que transforme la vida, una fe que nos haga diferentes, una fe que nos vaya haciendo cada día mejores, una fe que transforme verdaderamente las personas que nosotros somos. Dios espera que nuestra fe produzca en nosotros cada día algo mejor, que hoy soy mejor que ayer, que mañana seré mejor que hoy. Esa es la fe que agrada a Dios, esa es la fe que mueve al Padre. A Dios no lo impresiona esa fe cuando nosotros declaramos y decimos cosas. La fe que impresiona a Dios es la fe que produce transformación en nuestras vidas. Y entonces cuando entendemos la palabra fe en el hebreo, en el idioma hebreo, es la palabra emuná, emuná, que se escribe E-M-U-N-A-H, emuná. Eso significa fe en el hebreo y bíblicamente tiene un significado mucho más profundo que creer simplemente con el intelectualismo, de decir simplemente, sí, yo tengo fe, sí, yo creo. No, en el hebreo esa palabra emuná es una palabra mucho más profunda y esa palabra implica que cuando usted dice yo tengo fe, yo tengo emuná, eso implica, número uno, que usted tiene confianza. Número dos, fidelidad. Y número tres, compromiso. Quiero repetírtelo. La fe bíblica,
La fe conforme a la palabra de Dios, esa fe emuná, es una fe que tiene que salir de nosotros o verse en nosotros, número uno, confianza. ¿Confianza en qué? Pues en Dios. Fidelidad hacia Dios y compromiso. Esa es la fe que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Una fe que produce confianza, una fe que produce fidelidad en nosotros y una fe que produce compromiso. Por eso es que Dios nos muestra a Abraham como el padre de la fe y como un ejemplo para nosotros en esta escritura. Por eso el apóstol Santiago lo trae a relucir y nos muestra a Abraham, porque Abraham tuvo una fe que confió en Dios, que permaneció fiel a la palabra de Dios y que permaneció comprometido con el plan de Dios. Entonces, esa es la fe que agrada a Dios y esa es la fe que Dios espera que cada uno de nosotros tengamos. Ahora, cuando usted tiene confianza en Dios, cuando usted es fiel a Dios y a su palabra y cuando está comprometido con el Señor, pues eso lo lleva a usted a tener acciones, lo lleva a que usted camine de acuerdo a su fe. Por eso ahí la fe no es muerta, porque produce buenas obras en nosotros. Esa es la fe que nos hace mover, esa es la fe que permanece y sobre todas las cosas es la fe que obedece. Amén. Se lo repito, es la fe que obedece. Cuando usted confía en Dios, en la palabra de Dios, usted se mantiene fiel a lo que Dios ha dicho, se mantiene comprometido. Eso va a traer, digamos, una obra en usted, va a llevar un resultado que usted va a hacer. ¿Cuál es? La obediencia. Amén. Entonces, por eso es que el apóstol Santiago declara, y es impactante lo que dice, la fe sin obras es muerta, ¿ok? Él dice, tú puedes decir que tienes fe, pero si tú no tienes obras, la fe tuya es muerta. Esa fe no sirve absolutamente para nada. ¿Qué es una fe muerta? ¿Qué es algo muerto? Pues simplemente un cuerpo sin vida, un cuerpo que no tiene aliento. Entonces, cuando él dice eso, en otras palabras, miremoslo de esta manera. Una fe que no produce obediencia en nuestras vidas. Voy a repetírtelo. Una fe que no produce obediencia en nuestras vidas es como un cuerpo sin espíritu. ¿Ok? Tiene apariencia, puede lucir muy bonito, pero no tiene vida. Esa es la fe cuando no produce obras de obediencia en nosotros. Puede lucir muy bonita, puede escucharse muy bonita, muy poderosa, pero si no produce un fruto de obediencia en nosotros, pues simplemente es apariencia. Y recuerde que nosotros no podemos engañar a Dios. Las personas podrán ser engañadas con nuestras palabras, pero Dios no podemos engañarlo porque Él no solo escucha nuestras palabras, a Dios no lo mueve solamente nuestras palabras, sino nuestras actitudes y el resultado de que yo digo, yo creo, yo tengo fe. Amén. Entonces, la verdadera fe que agrada a Dios y que necesitamos tener es la verdadera, esa fe que obedece, esa fe que deja huellas, familia. Y yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude en este día para nosotros poder recibir esto con mansedumbre y empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Hemos pasado 21 días buscando al Señor, buscando su presencia y yo sé que Dios ha orado grandemente en nosotros. Ahora es el tiempo. De hoy en adelante es el tiempo de mostrar lo que Dios hizo en nosotros en estos 21 días. La transformación, el querer como el hacer que el Espíritu Santo ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todos queremos las promesas de Abraham y está bien. La palabra de Dios dice en el libro de Gálatas que cuando usted cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, las mismas promesas que se le dieron a Abraham están para nosotros. Usted y yo podemos poseer esas promesas que tenía Abraham. Es más, están para nosotros. Pero qué lindo querer todo lo que Dios le dio a Abraham y sus promesas que hoy están para nosotros. Pero muchos no quieren pasar, digamos, por el camino, por las decisiones, por lo que tuvo que pasar Abraham. Entonces queremos las promesas de Abraham, pero no deseamos caminar el camino o lo que le tocó hacer a Abraham. Y las cosas en el Señor así no funcionan. Amén. Cuando Santiago nos da el ejemplo de Abraham, tenemos que ir al Génesis y ver cómo fue el proceso de Abraham y ver cómo Dios habla a Abraham
y Abraham escucha a Dios y obedece a Dios. Abraham le cree a Dios y el creer en el Dios lo llevó a tener una obra la cual él empezó a caminar en lo que Dios le había dicho. ¿Qué es eso? Obediencia. Y cuando llegamos más o menos al capítulo 15 de Génesis, vemos que Dios le hace una gran promesa a Abraham y le dice a Abraham, yo voy a bendecirte, tú vas a ser padre de naciones, vas a tener muchos hijos espirituales, serás un padre de naciones. Y le dijo, te voy a dar un hijo y ese hijo se va a llamar Isaac. Y pasaron décadas, pasaron muchos años donde Abraham no vio a Isaac, no vio su promesa. Y más o menos después de que nace Isaac, como en el capítulo 22 o 23 de Génesis, vemos que Dios le dice ahora a Abraham, sube al monte y sacrifícame a tu hijo. Sube al monte y dame a tu Isaac. Fíjese bien lo que había esperado Abraham por muchos años. El anhelo de su corazón, aquello que Dios le había dicho a Abraham que le tenía, ahora se lo estaba pidiendo. Ahora le estaba diciendo, ahora tú tienes que darme a tu hijo. Y claramente Dios no tenía que, digamos, probar la fe de Abraham, porque ya Dios sabía que Abraham era un hombre de fe. Abraham llevaba ya muchos años siguiendo las instrucciones de Dios, siguiendo a Dios por fe. Cada vez que Abraham le creía lo que Dios decía, Abraham caminaba y actuaba en su fe, le demostraba que su obediencia estaba creyendo en lo que Dios le había dicho. O sea que Dios sabía que Abraham tenía fe, pero Dios quería, digamos, de cierta manera revelar a él y a nosotros hoy la fe madura que tenía Abraham. Una fe que le cree a Dios porque conoce el carácter de Dios. Aún la Biblia dice que Abraham sabía que aún si moría Isaac, Dios se lo volvería a resucitar. Entonces, el sacrificio de Isaac no fue nunca para convencer a Dios. Ese sacrificio fue para revelar una fe madura, una fe que confía en un Dios poderoso, una fe que decide obedecer a Dios aún en las cosas difíciles. Entonces, hay una gran diferencia en decir yo creo, hay una gran diferencia en decir yo tengo fe, hay una gran diferencia en decir no, yo creo en Dios, y otra en vivir de acuerdo a la manera de Dios, otra en vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Si nosotros decimos yo creo en Dios, si tú dices yo soy cristiano, si tú dices yo tengo en fe en Dios, nuestras decisiones, nuestro diario vivir tiene que reflejar a Dios en nosotros. Y eso es lo que Dios quiere llevarnos a cada uno de nosotros después de este ayuno. Este ayuno tal vez terminó ayer, pero como les decía ayer, ahora hay una gran responsabilidad. Hay una gran responsabilidad hoy, ¿ok? Y la gran responsabilidad es vivir y, digamos, reflejar al Cristo que amamos, reflejar lo que Dios ha hecho en nosotros y caminar conforme a su palabra. Amén. Ahora fíjese bien, hablamos del altar. Dios restauró el altar de la oración, Dios restauró el altar de la adoración, Dios restauró el altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque ese altar tiene que estar en tu casa todos los días. Nuestro hogar tiene que ser un altar donde cada mañana nos presentemos a la presencia de Dios. Porque el altar que nosotros edifiquemos, digamos que de cierta manera va a mostrar el nivel de nuestra fe. Porque es ahí donde Abraham lleva a Isaac a ese altar, pero primero construye, primero prepara un altar. Fíjense bien, Abraham estaba llevando a su promesa. Abraham estaba llevando al futuro de lo que se había hablado sobre él. Abraham estaba llevando al milagro, el milagro que Dios le había dicho. Pero sin embargo, Abraham había entendido algo que tal vez nosotros no hemos entendido o no hemos querido entender. Y quiero repetirte esto. Abraham había entendido algo que nosotros no hemos querido entender. No nos ha dado la gana de entender. Y es que nosotros nunca podemos amar más la bendición de Dios que al dador de la bendición. Nunca podemos amar más al regalo que al que nos dio el regalo. Y ahí muchos fallamos. Muchos hemos orado por un milagro, por un rompimiento, por una bendición. Y cuando Dios ha soltado ese milagro y esa bendición,
ese regalo, esa bendición ha tomado lugar de Dios. Se convierte en lo más importante, se convierte en lo primordial, se convierte en lo que más le damos el tiempo. Y eso no agrada a Dios, y eso lo entendió Abraham. Por eso Abraham, cuando Dios le pidió a Isaac, no lo pensó dos veces. Le dijo, tú me lo estás pidiendo, yo te lo doy. Porque él entendía eso que tenemos que entender hoy. No podemos amar más la bendición, no podemos amar más al regalo que aquel que nos bendice, que aquel que es el dador, digamos, de la bendición, aquel que es el dador del regalo. Entonces, la fe verdadera siempre pone a Dios primero. Y esa pregunta surge para nosotros hoy. ¿Tú estás poniendo a Dios primero en tu vida? Si hemos pasado estos días en oración y en ayuno, es para que de hoy en adelante lo primero en nuestras vidas tiene que ser Dios. Siempre Dios, pon a Dios primero, siempre el Señor primero, y tú vas a ver cómo el Señor obra milagrosamente en tu vida. Y no olvidemos esto, la obediencia es algo que completa nuestra fe. Eso lo dice el libro de Santiago. Ok, tú crees, qué bueno, te apropias de esa palabra, crees en esa palabra, bueno, tu obediencia va a completar tu fe. Por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe, porque no solamente creyó, sino que caminó en fe, caminó obediente a lo que se le dijo. Y esa obediencia fue lo que completó o hizo perfecta la fe de Abraham. Amén. Entonces, esa fe perfecta de Abraham es porque él obedeció lo que escuchó de Dios. ¿Ok? Ahora, no significa claramente que nuestras obras reemplacen nuestra fe. No es eso. La palabra de Dios dice que nosotros somos salvos por gracia. Hemos creído en Jesús. La obra de Jesús nos da salvación. ¿Ok? No tiene nada que ver, digamos, las obras con salvación. Pero sí, cuando usted obedece, usted está demostrando claramente que usted está poniendo a Dios primero. Cuando usted hace obras, cuando usted hace lo correcto, no es para su salvación, sino porque ya usted entiende que usted ha sido salvo por gracia y ahora usted tiene que reflejar a Cristo a través de su obediencia y de caminar a la manera de Jesús. Amén. Entonces, la fe comienza creyendo, claro que sí, pero alcanza su plenitud cuando nosotros obedecemos. Cada acto de obediencia, cada acto de que usted obedece, usted está declarando no con sus palabras, sino con sus actos que usted está confiando en Dios, que usted está comprometido con Dios. Cada acto de obediencia, usted le está diciendo a Dios, Señor, yo confío en ti. Señor, yo estoy comprometido contigo, aunque aún mis ojos hoy no vean la promesa, aunque hoy mis ojos aún todavía no vean el milagro. Cada pasito de obediencia, usted está confesando con su manera de actuar que usted está confiando en Dios y que está caminando en obediencia. Amén. Fíjese bien, Dios está buscando evidencia. Dios está buscando evidencia. Hoy estamos viviendo una generación que habla mucho de fe. Y quiero que me entienda eso. Vivimos en una generación que se habla mucho de fe. Se predica mucho de fe, cantamos de fe, predicamos de fe, enseñamos de fe. Las publicaciones en Facebook, en las redes sociales son de fe. Pero lo que el Señor un día nos va a preguntar y está viendo de cada uno de nosotros es, ¿dónde están tus evidencias? Dios no quiere solamente esa fe que declara, ¿verdad? Que si tú lo crees, todo es posible. Declara que viene tu casa, declara que viene tu carro, declara y créelo. Esa fe no impresiona a Dios. Esa fe, esa declaración de fe no impresiona a Dios. Dios quiere ver evidencia en nosotros. Amén. Por ejemplo, una evidencia de que hay fuego no es el humo, es el calor. El calor es lo que nos deja ver evidente de que hay fuego. La evidencia del viento no son las palabras, es el movimiento. Y la evidencia de una fe no es el discurso, no es el declarar, es la obediencia. Esa es la fe que hoy el Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros. Y este pasaje que les leí termina con algo que es impresionante. Porque no solamente dice que Abraham fue visto como justo por su fe,
sino que termina diciendo que aún Abraham fue llamado amigo de Dios. Qué impresionante entender eso. Abraham fue llamado amigo de Dios. Aquellos que hemos logrado tener un verdadero amigo, alguien que es amigo, sabemos que nuestro amigo conoce nuestro corazón, que nuestro amigo conoce las intenciones de nuestro corazón, que aquel que es tu amigo verdaderamente te conoce a ti y confía en ti. Por eso Dios llama a Abraham amigo de Dios, porque confiaba en Dios, conocía a Dios, conocía el carácter de Dios. Y porque Abraham conocía a Dios, él sabía que aunque Dios le estaba pidiendo a Isaac como un sacrificio, él conocía el carácter de Dios y él sabía que Dios podía hacer cosas mucho más grandes, aunque tuviera que sacrificar su promesa, su milagro y lo que él más amaba, porque conocía a Dios. Por eso le llamó amigo de Dios. Y tú y yo necesitamos conocer a Dios. Tú y yo necesitamos ser esos amigos que podemos confiar porque creemos en Dios, en su carácter, ¿ok? Entonces, hoy Dios quiere o está hablando a nosotros, claro que sí. Y yo siento que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer más en cada uno de nosotros. Y por eso la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos confronta, porque Dios nos está diciendo hoy, ¿cómo está tu fe? Muéstrame tu fe, muéstrame tu fe. Y no esa fe que habla de avivamiento, no es esa fe que habla de rompimiento, no es esa fe que dice, viene, vas a ser próspero, vas a ser rico, viene el carro, viene lo que estás esperando. Muéstrame tu fe. ¿Dónde está tu obediencia? ¿Dónde está tu cambio? ¿Dónde está tu transformación? Esa es la fe que Dios quiere ver de cada uno de nosotros. La fe que obedece. ¿Ok? La fe que obedece. Dejemos solo de declarar, de decir sí, yo lo creo, de decir sí, yo lo declaro y de declarar, y porque ese discurso no mueve a Dios. Ese discurso no mueve a Dios. Ese discurso puede manipular personas, pero ese discurso no mueve a Dios. La fe que mueve el corazón de Dios es la fe que produce obras, y las obras son de obediencia. Amén. De obediencia. Hay promesas que no se han desbloqueado en nuestras vidas porque no solamente necesitamos creerlas. No es solamente si tú lo crees, no es solamente si lo crees, no solamente eso. Hay promesas que se van a desbloquear de nuestras vidas cuando nosotros creemos esa promesa, pero respondemos a ellas con obediencia. Amén. Así que yo oro para que el Espíritu Santo de Dios siga transformando y haciendo algo poderoso en cada uno de nosotros. Dios quiere llevarnos a mayores niveles. Yo lo creo. Yo lo creo. Pero el mayor nivel al que Dios quiere llevarnos y en el cual vamos a entrar a ese nivel no estará determinado por cuánta Biblia sabes. No estará determinado por un discurso que digamos yo creo, yo lo declaro. No estará determinado por eso. Estará determinado por tu obediencia. ¿Cuánto estás, digamos, disponible o dispuesto a vivir en aquello que ya tú conoces? ¿Cuánto estás dispuesto a caminar en aquella Biblia que conoces, que entiendes? ¿Cuánto estás dispuesto a obedecer aquello que tú has leído y está escrito para ti? O como también dice Santiago, no solo oidor, sino hacedor de la palabra. Amén. Entonces, que nos preguntemos en este día, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos. ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Qué está produciendo tu fe? ¿Qué está produciendo tu fe? Si tú eres el mismo de ayer, si tú sigues siendo la misma persona y estás empeñado en no cambiar, pues quiero decirte que esa fe que estás teniendo no agrada a Dios. La fe que Dios espera de nosotros es una fe que transforma. Y sí creo que Dios prospera porque Dios prospera. Porque la palabra de Dios dice, amado, el deseo mío es que seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas. Que tengas salud como prospera tu alma. Dios es un Dios que prospera. Dios es un Dios que hace cosas maravillosas en nuestras vidas. Pero tenemos que entender que la fe emuná, la fe de Dios,
es más que solo tener un discurso o una declaración de fe. Porque es que esto no es metafísica, esto no es la nueva era, que la nueva era y la metafísica lleva a llevarte a que tengas siempre una confesión de fe, una confesión positiva, pero sigues viviendo como te da la gana. Tienes una fe que declaras algo muy bonito, pero sigues viviendo como quieres vivir. Y esa no es la fe que agrada a Dios. Amén. Entonces, si hoy observas tus decisiones, tienes que mirar si estás obedeciendo o caminando en la palabra que estás escuchando. O como hemos escuchado muchas veces, no quieras tener un resultado diferente en tu vida si sigues haciendo lo mismo. ¿Quieres algo diferente? Necesitas hacer algo diferente. Amén. Entonces, que el Señor y el Espíritu Santo nos ayude a hacer como lo hizo Abraham. Dios mío, vamos a confiar en Dios, vamos a comprometernos con Él, pero vamos a caminar conforme a la palabra que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Amén. Así que quiero orar en esta mañana. Padre, te doy gracias, te bendigo y te exalto. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que hoy nos dices cuál es la fe que tú quieres de nosotros. Esa fe emuná en nuestras vidas. Esa fe, Señor, que implica, Señor, confianza, fidelidad, compromiso y obediencia. Que eso se quede en tu mente, en tu corazón hoy. Cuando tú digas yo creo, yo tengo fe, que tú entiendas que no es solamente decir yo creo, yo tengo fe, sino que en nosotros entendamos que esa palabra tiene que ir acompañada de confianza, de fidelidad, de compromiso y de obediencia a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro en esta mañana para que tu presencia, Padre amado, ministre a cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, y te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros, Padre amado. Hay miles de personas, Señor, que llevan tiempo, Señor, esperando, creyendo, congregándose, Señor. Pero mi Dios amado, su fe no ha pasado simplemente de una declaración. Su fe, Señor, no ha pasado simplemente de decir yo creo, pero sus actos, sus actitudes han seguido siendo los mismos. Padre, sabemos que esto no es en nuestras fuerzas. Sabemos, Señor, que esto no es con ejército, que es con tu Espíritu Santo, que se necesita de que el Espíritu de Dios traiga una revelación a nuestras vidas, de que el Espíritu de Dios nos sacuda, nos mueva para poder entender y comprender, Padre de la gloria. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos muestras a ese hombre, Abraham, como el padre de la fe, porque no solamente dijo creo, no solamente dijo yo creo, sino que cada paso que dio fue producto del creer. De creer lo llevó a obedecer. Y aunque en años no vio la promesa, no dio el milagro, él no dudó, él siguió, Señor, firme, siguió siendo fiel, siguió caminando en lo que tú le habías dicho. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, para que en ese sentir esté en cada uno de nosotros. Hay cosas que aún no hemos visto, Señor. Hay cosas que aún estamos esperando, Padre de la gloria. Pero que aún el no ver eso, Señor, no nos importe, Señor, para seguir comprometidos con tu palabra, para seguir siendo fieles, Señor, a tu palabra, para seguir confiando, Señor, y que esa confianza, esa fidelidad y ese compromiso a tu palabra nos lleve a cada día caminar en obediencia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo creo, mi Dios, como tu palabra lo dice, que el creer en Jesús nos hace partícipes de poder alcanzar, de poder apropiarnos de todas las bendiciones y promesas que estaban sobre el Padre Abraham, sobre aquel que fue amigo tuyo, sobre el Padre de la fe. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos muevas a cada uno de nosotros cada día, Señor, a caminar en obediencia, Padre. Gracias por este tiempo que hemos estado buscando tu rostro, que hemos buscado, Señor, de ti. Pero, Padre, que de aquí en adelante, Señor, pueda fluir, pueda, Señor, verse ese fruto de haber estado en tu presencia, Señor. La intimidad trae frutos, Señor. La intimidad trae frutos. Hemos intimado, hemos buscado tu presencia, Señor, que en estos meses por delante se pueda ver el fruto de nuestras vidas, que en estos meses por delante podamos ver ese fruto y que nuestra fe sea esa fe que da un fruto
que esa fe que muestra en nuestras vidas obediencia, Padre, obediencia, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos entender la fe emuná, que podamos entender que no es solo creer, no es solo declarar que yo quiero, no es solo declarar que si lo creo lo voy a tener, sino que es una fe que nos lleve a obedecer, a ser diferentes, a que haya una transformación en nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias, te doy gloria, te doy honra y alabanza en esta mañana. Levanto, Padre amado, Señor, a tus hijos en este momento. Cada familia que hoy está aquí representada, Señor, que tu bendición no solo les alcance, sino les sobrepase, Padre amado. Señor, que ellos, Señor, puedan recibir tu palabra y también dar esos pasos de obediencia que necesitan para poder, digamos, desbloquear todo aquello que puede estar trancado hasta este día. Porque sí, familia, claro que el enemigo puede hacer oposición, claro que el enemigo puede hacer cosas para que retrase las cosas de Dios, pero nosotros también podemos estar teniendo actitudes que no permiten que se desbloquee lo que Dios tiene para nosotros. Así que, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que pongas el querer como el hacer en cada uno de nosotros para hacer lo que es correcto, Señor, para tener esa fe en Muná y para seguir dando cada día pasos de obediencia. Te damos gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.